Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio, la amabilidad de acompañarnos nueva vez en esta versión de Café para Dos, desde la casa, por supuesto, pero Cinevisión, Canal 19, y esta tarde, noche y mañana a las 3 de la tarde en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Una semana con muchos acontecimientos, muchas noticias. Bueno, una de las noticias a nivel internacional que han ocupado bastante espacio en esta semana es lo relativo a la decisión de la justicia colombiana con respecto al expresidente Álvaro Uribe. A nivel también de esta explosión en el Líbano ha sido terrible. Todavía se tratan de establecer las causas efectivas, si fue algo espontáneo, si fue algo provocado. El hecho es que ha estremecido a muchas personas. En la República Dominicana seguimos con el comportamiento de la pandemia, las personas que están falleciendo, la situación del sistema de salud, los números de nuevos casos diarios y una especie de parálisis con este tema que tiene realmente con motivos de preocupación a muchos y muchas. Ayer la Asociación Dominicana de Profesores y la Internacional de la Educación presentaron una investigación que estuvo también FAPROWAS y las organizaciones afiliadas de la Internacional de la Educación aquí en República Dominicana han presentado una investigación que fue realizada por investigadores de la Universidad de Barcelona y de Hawái. Entonces, esta investigación habla, lo que se planteaba era establecer el estado de la situación de la educación en la República Dominicana en términos de las políticas privatizadoras, es decir, cuál es la situación en términos de esas políticas de privatización en la educación, cómo se expresan, qué tanto han avanzado. Ayer se presentó esta investigación o los resultados de esta investigación. Yo creo que vale la pena comentar estos resultados. Las personas afectadas por el paso de la tormenta, fundamentalmente en la región este del país, Atomayor, que fue bastante golpeado, y la parte del nordeste también, esperando por decisiones más efectivas de parte de las autoridades. Lo que ha pasado en La Vega también con el tema de las personas del proyecto llamado El Rito, es decir, las personas que fueron desalojadas y que se le entregó un documento porque habitarían un apartamento en ese proyecto. Bueno, eso ha traído una situación en esta semana porque veremos ahorita los detalles de lo que ha pasado con eso. Es un tema también que marca cómo es que andamos nosotros. Y ayer el presidente de la República inauguró la parada, lo que construyó como parada de autobuses por encima de todo. Es decir, esta es la expresión más concreta, más visible
de cómo un gobierno que está llamado a cumplir las normas, que jura cumplirla y hacerla cumplir, la violenta de la manera más explícita que pueda haber contra esa construcción, porque está en un parque nacional, en un área protegida. Se ha movilizado la comunidad y hay sentencia de tribunales, 3 sentencias, y el presidente de la República no le hizo caso a nada de eso y continuó. Y ayer entonces fue a inaugurarla para sellarla con broche de oro. Veremos ahorita cuál fue la reacción y qué fue lo que pasó. Vamos a hablar de estos temas, pero antes hagamos una pausa y regresamos ya con la compañía del profesor Rafael Félix. Una pausa y venimos con el contenido. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Ya
se ha integrado Rafael Félix. Rafael, ¿cómo está usted? Hay días que uno puede llegar tarde, María Teresa. Sí, se vale. Estamos bien, sí, estamos bien. Si se ha tenido una jornada larga, el día anterior se justifica más. Fue pesada, sí. Señores, Rafael, la noticia de Colombia, de la decisión de la justicia colombiana en relación con el expresidente Álvaro Uribe, sorprendió y ha sido una noticia de primera plana, como es obvio, porque se trata de un hombre extremadamente conservador que ostentó mucho poder. El poderoso Álvaro Uribe en Colombia probablemente no pensó que alguna vez le llegaría una situación como esta, que apareciera una justicia que se atreviera a condenarlo o que se atreviera a juzgarlo. Entonces, pero Álvaro Uribe tiene muchas cosas pendientes, crímenes. La verdad es que en Colombia, yo siendo dirigente de la Internacional de la Educación, vivía los testimonios, los reportes de los compañeros dirigentes de las organizaciones docentes en Colombia sobre la cantidad de compañeros que morían. Esos grupos paramilitares que creó hacían y deshacían, y es una cosa impresionante. Entonces, este señor tiene que dar cuenta de muchas cosas, y yo creo que es un hecho positivo, porque el problema de la impunidad estimula mucho a seguir haciendo cosas, llevándose el mundo por delante cuando se tiene un poco de poder, como que la vida va a ser eso. Entonces, yo creo que a Álvaro Uribe le llegó la hora de pagar. A todo el mundo le llega. Y así es como debe de ser. Lo que hay que evitar es tener que llegar a la vejez en unas condiciones como esa, porque usted se haya pasado los años de juventud haciendo diablura, cometiendo crímenes contra otros seres humanos. Y a mí me parece que eso es lo que ha ocurrido con Álvaro Uribe. Ha sido una noticia impactante. Usted sabe que Álvaro Uribe se le vincula a los grupos paramilitares, pero también de lo que estimuló los falsos positivos. Falso positivo era que se le pagaba a los militares por los revolucionarios, los combatientes que asesinaban. Resulta que para cobrar ese dinero, entonces mataban a cualquier persona y lo hacían pasar como combatiente. Y en ese caso, en Colombia murieron cientos de personas asesinadas. Bueno, por eso murieron tantos dirigentes militares. Sí, por eso murieron tantos dirigentes sociales, comunicadores. Es decir, porque a fin de cuentas esa gente lo que necesitaba era cobrar lo suyo. Pero eso es parte de ese entramado. Él tiene mucha cuenta que dar. Por eso yo creo que es un acierto y de alguna manera, aunque tardía, pero haciendo justicia. Qué bueno que esto esté pasando, y también para que sirva de ejemplo, para que la gente no se ponga loca, porque usted tenga un poco de poder en un momento determinado. No piense que la vida entera va a ser así. Usted no puede salirse de la órbita, tiene que seguir actuando como corresponde, porque eso no dura para siempre, porque ya lo dice la canción, nada es para siempre. Pero lo del Líbano también, Rafael, ha sido terrible. Claro. Ha sido un acontecimiento que ha estremecido, y la cantidad de seres humanos afectadas, familias, ha sido impresionante todo esto. Ha estado recibiendo ayuda
muchas ayudas de países que de alguna manera buscan la forma de expresar la solidaridad, y se está todavía como en la búsqueda de establecer la verdadera causa de esa explosión. En principio como que había más la idea de algo así como espontáneo, o sea, no provocado, pero comienzan a surgir dudas en relación con la espontaneidad de esa explosión. Ha sido fuerte. Pero aquí en el país seguimos con datos estremecedores, y en la medida en que lo vivimos con el tema de la pandemia, la gente que está muriendo, la cantidad de personas que está siendo dando positivo. Hay que decir dando positivo porque de todas maneras seguimos haciendo pocas pruebas con respecto a lo que se debería. Y eso obviamente influye, la cantidad de pruebas que se aplican influye en la cantidad de positivos. Pero lo cierto es que tenemos una situación complicada. Muchas personas, yo creo que uno cuando lo siente, porque son gente amiga, familiares, gente muy cercana, uno vive lo que eso significa. Ahora mismo hay un médico jovencito que es un muchacho talentosísimo en La Vega, que es de una familia de maestros, muchos maestros en esa familia que ya están jubilados. Él es hijo de un maestro jubilado y es un médico cirujano bastante joven, pero un muchacho brillante. Y está muy mal. Hay que seguir aportando energía positiva, a ver si su juventud le ayuda a resistir, pero es un problema serio. Y uno siente como que estamos entaponados, como cuando tú estás empantanado, que no sabes hacia dónde ir, y como que la única esperanza es que pasen estos días que faltan para que se produzca definitivamente el cambio de autoridades en el país, y ver que las nuevas autoridades puedan emprender nuevas acciones, una estrategia distinta, más articuladora, que pueda enfrentar esta situación de la pandemia que está generando tanta angustia, tanto dolor, tanta desesperación en muchas familias dominicanas. Y hay que insistir en que la gente también tome medidas. En la medida de lo posible hay que evitar, señor. Yo estoy de acuerdo que la gente tiene que salir. El que tiene que salir a trabajar, tiene que salir a trabajar, porque no se puede dejar morir. Pero organizar juntadera en ocasión de que se celebre tal o cual cosa, el día de los padres, el día de la madre, el día de la qué sé yo, lo que sea, eso hay que evitarlo. Definitivamente hay que tomarse en serio este tema. Así es, María Teresa. También en el mundo docente ha incrementado el número de profesores afectados de COVID. Pasan de 500 actualmente, por lo menos lo que ha registrado la ADP, son mucho más de ahí, incluyendo dirigentes del sindicato a nivel de seccional y a nivel del Comité Ejecutivo Nacional. El compañero Jacob Casado también ha estado ingresado recientemente. Los dos hermanos me dijeron. Sí, los dos hermanos. Bueno, yo diría prácticamente la familia un poco impactada. Jonathan y Jacob, los dos. Sí, sí, entonces ayer le dieron de alta a Jacob, está recuperándose y qué bueno que así sea. Pero la verdad es que el nivel de incremento del COVID resulta una preocupación para todos, evidentemente. Muy fuerte.
muy preocupante, Rafael. Esto es una situación que hay que insistir en la necesidad de articular esfuerzos. Yo creo que una nueva estrategia que articule a todo. Hay mucha gente, digamos, colectivo, intentando ayudar de alguna manera, porque una orientación en el barrio, a la familia, para que la gente realmente se tome en serio, que no, esa es una manera de colaborar. Es decir, se puede aportar de muchas maneras, pero que haya un esfuerzo articulado, que yo insisto, fue el gravísimo error que las autoridades actuales tuvieron para enfrentar esta situación. Ni siquiera el colegio médico, las sociedades médicas que por ley deben estar, eso no pasó. Entonces es un error. Cuando hay una situación de orden de esa envergadura, hay que olvidarse de todo y articular esfuerzos conjuntos para colaborar entre todos por un tema que afecta a la colectividad. Pero lamentablemente eso no pasó y no va a pasar ya hasta que terminen estos días y entren las nuevas autoridades que vendrán con nuevas medidas, nuevas acciones. Porque lo que se ha hecho está claro que no ha sido suficiente para detener la expansión de este virus. Al revés, crece cada vez. Entonces, hace falta nuevo impulso para esto. Eso es así, María Teresa, informar sobre todo a los profesores que pasado mañana, el lunes, entrarían, tanto en el SEGMA Santo Domingo como Santiago, se estarían tomando muestras para la prueba, que se harían desde los mismos vehículos. Va a haber una unidad que va a estar en ese proceso. Se hace previo cita, está circulando el link para hacer la cita para fines de prueba, porque hay muchos maestros tratando de hacerse pruebas, maestros y familiares. Vuelvo y digo, en ambos hospitales, SEGMA Santo Domingo y SEGMA Santiago, se va a estar tomando la muestra y el resultado se estaría dando, creo que en 24 horas. De manera que ya los maestros, los afiliados a SEGMA tienen la información. Bueno, eso es importante, una iniciativa importante, ya lo saben los maestros y las maestras. Porque la prueba ayuda a detectar y actuar más rápido y también a aislar a la persona que está contagiada, y eso evita que contagie a otros de la familia o amigos, vecinos, en fin, lo que sea. Es importante eso. Vamos a hacer una pausa, Rafael, para que hablemos un poco de la situación que ocurrió en el proyecto del Rito en La Vega, que es otra barbaridad, y también de la presentación de los resultados de la investigación que llevó a cabo la Internacional de la Educación, la ADP, y en la que también estuvieron las demás organizaciones afiliada a la Internacional de la Educación, una investigación que fue dirigida por profesores e investigadores de la Universidad de Barcelona y que se presentó ayer. Es importante el estado de la educación en la República Dominicana de manera muy concreta en lo que tiene que ver con las políticas privatizadoras que azotan el mundo. Vamos a hablar de eso también porque es un tema importante. Vamos a una pausa y regresamos. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados.
Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente, INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel COP Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel COP Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Si continuamos con el programa Café para Dos del día de hoy, en el día de ayer, la Internacional de la Educación, con sus filiales en la República Dominicana, Asociación Dominicana de Profesores y FAPROAS, hizo una presentación de un estudio desarrollado por la Internacional con la Universidad de Barcelona. Expertos de la Universidad de Barcelona estuvieron aquí el año pasado, hicieron, yo diría, un amplio trabajo de investigación sobre el estado de la educación, pero específicamente el componente que tiene que ver con privatización y comercio educativo. Allí se presentaron hallazgos importantes sobre la dimensión de la privatización y el comercio educativo en el país, tanto en el marco de la intervención de instituciones, algunas extranjeras, algunas instituciones internacionales, pero sobre todo también de actores nacionales. ¿Qué significa en los distintos ámbitos en que intervienen estas instituciones en el sistema educativo nacional y sus implicaciones? Ciertamente, María Teresa, comentaba yo que esa investigación tuvo profundidad y muestra evidencia clara de lo que representa para la educación dominicana el cómo estos actores se mueven alrededor
de los fondos que han sido una conquista histórica por parte del país y que debieran estar dedicados específicamente a la consolidación y el desarrollo de una educación que responda a las necesidades nacionales con suficiente calidad como para continuar avanzando, y cómo estas instituciones además han intervenido activamente en ámbitos que se supone su intervención debieron haber mejorado. Resulta que la educación está más o menos en el mismo punto a pesar de los recursos que estos actores privados han manejado en el marco del sistema educativo nacional. Bueno, yo creo que tiene importancia esta investigación. Primero porque ese es un tema que se ha estudiado muy poco en el país y que se ha debatido también. El debate en torno al tema de las políticas privatizadoras en educación en la República Dominicana ha estado casi ausente. La verdad es eso. Yo creo que falta comprensión del tema, porque nosotros tenemos, es decir, históricamente, lo privado se entendió, y de hecho era así, en la educación como la propiedad de instituciones que prestaban el servicio educativo desde el mundo privado. Ya instituciones religiosas fundamentalmente, pero que no estaba presente en ese momento. Había un énfasis puesto más en influir en la orientación filosófica de la educación, pero no estaba presente esos afanes de lucro, ese espíritu de comercio en esa primera etapa. Existían instituciones privadas que lo eran porque eran gestionadas y eran propiedad de una entidad, mayoritariamente religiones y fundamentalmente la religión católica, pero que aunque se pagaban cuotas, no era ese el móvil, sino más bien de tipo filosófico. Entonces nos acostumbramos a entender el carácter privado de la educación en la medida en que una institución tiene un dueño, sea una religión o sea un propietario, una persona que es dueña de un centro que coloca. Así lo entendemos. Y esa es la forma más explícita de la expresión de la privatización, pero con las políticas neoliberales se han incorporado nuevas formas de expresarse esa lógica privatizadora, que son más invisibles, más difíciles, más sutiles, más difícil de percibir. Entonces, por eso es un tema que necesita ser aireado, necesita ser discutido, reflexionado, porque en la medida en que hay un esfuerzo de los sectores de poder por influir en la política, vender servicios de elaboración de programas, pruebas, políticas para instrumentos para vender evaluaciones, para organizar procesos que están bajo el control de los ministerios, los enfoques, por supuesto, la manera como se entiende la finalidad, el qué, el cómo y el para qué de la educación, ahí hay envuelto todo un entramado poco visible que hace falta airear para entender el tema de la privatización en la educación. Entonces yo creo que esa investigación aporta muchos elementos para el debate, y me parece que el gran desafío es
que la ADP pueda sacar provecho en el sentido, no sacarle provecho, no es la palabra, sino hacer un uso que ayude a que en la sociedad dominicana el tema de la privatización de la educación se encuentre más espacio para el debate, para la reflexión, para la discusión. Porque lo que se hace es un elemento que se agrega. Siempre la clase dominante ha procurado definir el qué, el cómo y el para qué de la educación. Es decir, establecer qué tipo de ser humano quieren que se forme ha sido una lógica de poder siempre desde que existen las sociedades divididas en clases sociales. La clase dominante siempre ha procurado una educación que le forme los ciudadanos que esa clase dominante necesita para seguir siendo clase dominante, es decir, para seguir ostentando el poder. Eso está claro. Pero ahora se agrega, además de eso, el lucro, el negocio, el comercio. Y ahí yo creo que hay datos importantes para desglosarlo así al pasito y entender también muchos comportamientos, muchas beligerancias en el campo de la educación. Y eso que parece una filantropía, un acto de generosidad, ¿en qué se traduce? ¿Cómo es que eso se cuece? ¿Cómo es que eso se teje en todo ese entramado poco visible que tiene lugar en ese campo? Entonces, yo lo que creo que la ADP tiene que propiciar espacios de diálogo, de discusión con estos resultados que ayuden a que podamos entenderlo más y también como posicionarnos sobre ese tema, porque no es un tema menor. En ese orden creo que es un palo, para decirlo en el argot dominicano, que ha dado la Internacional de la Educación y la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras con esta investigación y hacen un aporte importante. Y la dimensión, María Teresa, en muchos aspectos que a veces, digamos, como usted dice, no se ven. Quizás muchos compañeros no saben que, por ejemplo, la evaluación del desempeño, su desarrollo fue en manos de una empresa. Tampoco saben que el concurso fallido que generó bastante trauma recientemente estaba en medio a medio de una empresa interviniendo en el desarrollo de ese concurso, a la que tuvieron que pagarle muchos millones de pesos para hacer un proceso de concurso que definitivamente fue un fracaso y además un abuso frente al magisterio. Y muchas de las regionales hoy están intervenidas por actores privados, desarrollando programas e iniciativas que perfectamente puede hacerse desde el Ministerio de Educación, que dicho sea de paso, cuenta con técnicos muchas veces más capacitados que los técnicos que están enviando esos actores privados. Y por último, yo creo un elemento muy importante y muy sensible, María Teresa, que es algo que sí se ve, es la cantidad de centros educativos que han sido en este periodo entregados a la gestión de actores privados y el interés público incluso de algunos de los actores privados porque le sigan entregando centros educativos para su gestión y usufructo. Bueno, es parte del entramado. Creo que hay que verlo, para cada aspecto de eso se debe organizar un diálogo. Claro. Porque entenderlo en el paquete es más complicado, pero para cada dimensión generar un diálogo en relación con los datos aportados sobre la base de una investigación que está documentada y que tiene rigor científico, yo creo que sería el aporte importante. Y generar ese diálogo, ese debate, esa reflexión y ver detalles que no siempre se pueden ver así como de manera normal. El desafío es que se pueda hacer un uso apropiado y que contribuya a que el tema se pueda airear en la República Dominicana. Mira, Rafael, en esta semana hay que decir las barbaridades que uno tiene que apreciar en este país y que son absolutamente inaceptables.
todo el país sabe que en La Vega se articuló un proyecto que le llaman El Rito. El Rito es una zona bastante poblada de familias que viven donde antes era, por donde alguna vez estaba el caudal, la ruta del río Camus. Esa situación y que se movió, pero obviamente que eso no estaba adecuado para que seres humanos vivan, porque es un lugar en donde cada vez que viene un fenómeno natural, un ciclón, una tormenta, esto provocaba fuerte problema y tragedia, y la gente perdía todo porque se inundaba todas las viviendas. Esa gente que vivía ahí, su casa le fue destruida y le alquilaron incluso para vivir hasta que ese proyecto se construyera para esas personas, para esas familias que fueron sacadas de sus viviendas para hacer el proyecto. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Una barbaridad, señores, pero esto no es posible, es que no puede ser. Pues esa persona a la que verdaderamente le corresponde el apartamento, resulta que no, que eso lo cogieron y lo rifaron con una lógica politiquera. Y los auténticos dueños que tienen el papel, cuando fueron, encontraron que ya un militar que estaba al frente de eso había distribuido esa llave y ya le habían cambiado los llavines y están ocupadas por gente que no son los que le corresponden esos apartamentos. ¿Y cómo vamos a permitir una barbaridad como esta? Señores, pero a este gobierno le quedan 5 días y todavía no recapacita. ¿Por qué tienen que permitir que una cosa como esa tan clara pase? Si esa familia tiene su documento que se lo dio la autoridad, ¿cómo es posible que le entreguen el documento, pero la llave se la dieron a otro? Y ahora oye con lo que le están saltando, un gobierno que le quedan 5 días. Oye con lo que le plantearon en una reunión en la gobernación. Que en otro proyecto que van a hacer en otra comunidad, que ahí le entregan lo suyo. Pero venga acá, si esa gente tiene su documento y esos apartamentos se construyeron para esas familias que estaban ahí, ¿cómo le van a salir con eso? Yo espero que las autoridades que entren, si este gobierno no resuelve esa vagabundería, que es al que le toca, y debería, aunque sea para que al final tengamos una cosa positiva para recordarlo, resolver eso antes de irse y resolver esa vagabundería, que es lo que siempre pasa aquí con los proyectos que hace el Estado, que en vez de ir a las manos que realmente debe de ir, a las familias que debe de ir, son utilizados para traficar, para dárselo a funcionarios, para que lleven querida, para que se lo den amante, para que hagan lo que le dé la gana, y menos a quien en realidad le corresponde. Esas familias del Rito tienen que recibir su apartamento como corresponde, todo lo que tienen su documento, que le desbarataron la vivienda para ese proyecto y se le entregó un documento compromiso de que tendrían un apartamento en ese proyecto. Eso es lo que tiene que ocurrir. Una cosa vergonzosa, por Dios. Eso es correcto, María Teresa. Yo creo que deben primero organizarse, esas personas deben organizarse
Creo que la comunidad y las organizaciones deben acompañar en ese reclamo, porque es que tienen un derecho en sus manos, un derecho real, y ese derecho lo pueden reclamar en todos los niveles, incluyendo en justicia, porque además se constituye en una estafa, una cosa como esa, ¿verdad? Lo desalojan, le dan un documento de propiedad y resulta que no le dan la llave, sino que se lo dan a otro. Eso en justicia se puede pelear, evidentemente, y que si no este gobierno, los días que le queda resolverlo, creo que ellos pueden perfectamente, y sé que un nuevo gobierno tendría que proceder a actuar como debe de actuar. Debe revisarse eso. Esa injusticia hay que corregirla y hay que sacar a todo el que se haya metido sin tocarle y que vayan a esos apartamentos los que tienen el verdadero título de propietario como corresponde, que eran los que vivían ahí. Hay que corregir eso y hay que generar presión. Y todas las organizaciones sociales, todo el que se reivindica defensor de los derechos humanos y de la justicia social, tiene que estar dispuesto a acompañar a esas familias contra ese abuso que se está cometiendo con ellos. Rafael, una noticia negativa en el ámbito magisterial. La Vega, usted sabe que ha sido muy afectada con el tema de la pandemia. Pues en esta semana falleció la directora de la escuela de Rincón, una maestra joven, Brunilda Brito le llamaban, y ella fue víctima también del de la COVID-19. Cuánta pena, cuánto dolor, cuánta gente cercana sufriendo, padeciendo la partida de seres queridos y en una circunstancia en que también la soledad es la que acompaña en estas circunstancias tan difíciles. Que desde aquí yo quiero expresar mi solidaridad con toda la familia de la maestra Brunilda Brito, directora de la escuela de Rincón, que falleció esta semana como consecuencia de esta pandemia que azota al mundo y que está golpeando a la República Dominicana, y dentro de las provincias más afectada está La Vega, y lo vivimos a diario, lo sentimos a diario. Nuestra condolencia. ¿Qué pasó con Rafael? ¿Qué pasó, Alejandro, con Rafael? Hay que esperar que encontremos la vía como sociedad para enfrentar esta situación. Y eso reclama, insisto, de todos. Nosotros, cada uno cuidándonos, evitando crear ambientes que propicien el contagio, la expansión, saliendo a lo necesario, pero también con las medidas de protección, el uso de la mascarilla y demás. Ayer, señores, se inauguró, hubo un incidente en el acto de inauguración de la terminal de autobuses que construyó el gobierno del presidente Danilo Medina por encima de todas las decisiones. Un proyecto que nació con vicios, no se hicieron, nunca se mostraron los estudios que debían hacerse en un área protegida, no escucharon a nadie en la comunidad. Las organizaciones de la comunidad se expresaron, se levantaron, visitaron todo lo que podían visitar, fueron a los tribunales, a las instancias que el marco legal
le permite para expresar su opinión, su punto de vista, tuvieron ganancia de causa en 3 sentencias, pero el presidente de la República no le hizo caso a ninguna de esas sentencias. O sea, el presidente que está obligado a cumplir, está llamado a garantizar el cumplimiento de la norma, de la ley, la violó de manera reiterada en este caso. Y ayer fue a inaugurarla. Obviamente no invitaron las autoridades municipales, que han tenido una postura en contra de esa terminal porque es un foco de contaminación que daña no solo al medio ambiente, un área protegida, sino también a la gente, a la salud de la gente. Ahí está en el medio prácticamente de áreas vitales, incluso para el turismo y demás. Ahí están los Tres Ojos, es un área protegida, pero el gobierno no entendió eso, no hizo caso. Y fue ayer, hubo un incidente porque también fueron organizaciones de la comunidad, incluido el alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que ha dicho que ahí eso no va a operar como una terminal de autobuses, que eso lo inauguró Danilo para satisfacer su ego, pero que tiene una propuesta para presentársela al nuevo gobierno para que eso tenga otro uso, que sea amigable, que no implique la contaminación que implicaría una parada de autobuses. Ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, pero hubo un incidente que pudo haber pasado algo peor, lamentable. El tema de fondo ahí es que eso no debió pasar porque esa terminal no debió construirse ahí. Comenzó y lo peor es que se construyó por encima de la sentencia de tres sentencias que dijeron que había que parar esa obra, que no podía hacerse. Y sin embargo el gobierno no le hizo caso. Y qué pena que terminara de esa manera el capítulo final, valga la redundancia, de ese proyecto. Qué lamentable que las autoridades no puedan entender y escuchar, no puedan acostumbrarse a saber que hay que escuchar a la ciudadanía. ¿Qué sentido tiene insistir en una obra que la comunidad no quiere? Que te está diciendo y te está dando argumentos y te está dando razones. ¿Por qué es que hay que ser tan testarudo? Pero bueno, señor, el tiempo se acabó. Gracias a todos y a todas por la compañía de este día y nos encontramos de nuevo el próximo sábado en una nueva entrega de Café para Dos.